Vinculándonos a otro ámbito, el ámbito minero. Nuestro país desde su nacimiento ha tenido una vocación minera que durante toda su vida republicana y ahora de Estado plurinacional siempre ha sido el patrón fundamental. Estamos en contacto con Héctor Córdoba, hombre destacado y vinculado, académico además, vinculado al tema de la minería. Así es que, Héctor, muchísimas gracias por honrarnos con la gentileza al poder entrar en contacto brevemente para hablar de este tema. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando por el gran canal de la televisión universitaria La Paz. Muchísimas gracias. A ver, Héctor, ¿cuál es el horizonte de la minería para 2024 en tu criterio? Porque nuestro país todavía sigue teniendo una fuerte vocación minera. Sin duda alguna, como tú lo has remarcado inicialmente, somos un país minero y vamos a seguir siendo un país minero durante un buen tiempo todavía. El problema que se avisora en el sector minero es una pérdida creciente del control que debería tener el Estado sobre la explotación aurífera particularmente. Ese es uno de los grandes inconvenientes que vamos a tener durante la próxima gestión y que se ha ido consolidando a lo largo de varios años. No es el resultado solamente de los últimos meses o de los últimos años, sino desde hace ya varios años. El Estado ha ido retrocediendo en su control sobre esta actividad y que en este momento se ha convertido en el principal sector de exportación de Bolivia. El oro es el principal producto que exportamos y también es el que menos aporta de todos los sectores de exportación, el que menos aporta al Estado como tal. No tenemos todavía las cifras finales de la gestión 2023, pero si recurrimos a lo que ocurrió en 2022, de más de 3.000 millones de dólares de oro exportado, se quedaron para el Estado 60, ¿no? Lo que es verdaderamente una cantidad muy pequeña y que no tiene relación con la inmensa pérdida de patrimonio del Estado. Por otro lado, la Corporación Minera de Bolivia, que antes fue un protagonista de la minería, mientras no se refunde, sigue siendo una empresa marginal, una empresa que está prácticamente actuando como si estuviera en liquidación. Sus empresas componentes, Guanuni, Colquiri, Coro Coro, actúan de manera descoordinada y se puede decir que ni siquiera la metalúrgica Vinto están arrojando ganancias, utilidades, y este año 2024 parece que se ha de reproducir lo mismo que hemos visto en la última gestión. Las empresas privadas grandes el año 2023 se han alejado definitivamente del país. Ya no tenemos prácticamente ninguna empresa internacional grande trabajando en Bolivia, lo que ha mandado señales muy negativas acerca de la posibilidad de venir a invertir en nuestro país. Son muy pocas las empresas que se están arriesgando a hacer inversiones en el sector minero y sabemos que si no hay inversión en el campo de la exploración, sobre todo, la sostenibilidad de la minería está en entredicho. Tenemos una sola empresa, una empresa canadiense, New Pacific, que ha arriesgado capital, que ha explorado en 2 regiones del país con muy buenos resultados y que ya debe pasar a la fase de explotación. Las cooperativas lamentablemente no tienen capital para hacer exploración y lo que invierte la Corporación Minera de Bolivia y otras empresas es muy poco para asegurarnos una sostenibilidad del sector. Y en el campo del sector cooperativo ha continuado el crecimiento vertiginoso de las cooperativas auríferas y también de su volumen de producción. Probablemente durante el año 2024 se mantengan los niveles que hemos visto en los 2 últimos años, pero favoreciendo más al sector particular que al Estado. Y en el último punto que deberíamos tocar quizás para el análisis de lo que ha de ocurrir en 2024 es el tema del litio. La explotación del litio, que es del sector minero,
lamentablemente desde hace un tiempo, radica en el sector de hidrocarburos, ¿no? Lo cual es bastante paradójico y por lo tanto también no se ve un verdadero progreso. El gobierno ha intentado concretar alianzas con empresas chinas, con empresas rusas, pero ya hace prácticamente un año que se anunció la primera alianza con el grupo CBC, el 20 de enero del año 2023, no nos olvidemos de esa fecha, pero hasta ahora no se ha concretado eso en un contrato, en algo que sea real. Y se había dicho que en un año ya estaríamos obteniendo carbonato de litio, 25.000 toneladas en Coipasa, 25.000 toneladas en Uyuni, pero lamentablemente esto no ha podido concretarse porque tiene que haber modificaciones en la normativa que permitan a ILB asociarse con empresas privadas desde la extracción de la salmuera, si es que esa fuera la política definida por el Estado, pero no ha sido así en los últimos 15 años y este cambio exige también un cambio de normativa, un cambio de explicación, de transparencia a la población para que se pueda comprender realmente cuál es la nueva forma de encarar la explotación del litio en el país. Bien, qué interesante el panorama que nos muestras de la situación de nuestro país. ¿Cómo ves, Héctor, el mercado internacional para los minerales? ¿Qué características tendrá este año? ¿Será un mercado recesivo o más bien será un mercado expansivo? Bueno, hay varios aspectos también que tenemos que analizar acá, porque si vemos los minerales tradicionales, los metales tradicionales, los 5 principales que exporta Bolivia, el oro primero, la plata, el zinc, el plomo y el estaño, la situación geopolítica que está ocurriendo en el mundo nos muestra que mientras se mantengan las guerras que están vigentes, ha de haber una demanda de estas materias primas y se han de mantener niveles interesantes de precios. El oro ha comenzado el año acercándose al récord de todos los tiempos, ¿no? $2.050 la onza Troy de oro, la plata ha estado por encima de los $24 la onza, el estaño por encima de $11 la libra fina, el zinc por encima de $1.10 la libra fina, el plomo casi en $1. Son buenos precios que parece que se van a mantener, pero lo que hay que estudiar y hay que analizar es el ingreso de Bolivia a los otros mercados de los metales llamados críticos o tecnológicos. El mundo ha identificado varios de estos metales que son indispensables para la transición energética y para la transición de los vehículos que funcionan a gasolina hacia vehículos eléctricos. Estos elementos críticos están en nuestro país. Hace una semana el ministro había anunciado que se han descubierto yacimientos de estos elementos, pero lo que la población debe saber es que para que estos elementos sean explotables y realmente puedan aportarnos al Estado, van a pasar entre 20 y 25 años. Desde el momento en que uno descubre un yacimiento sobre todos estos metales hasta que sea rentable su explotación, pasa ese tiempo. Pero además, como se encuentran en cantidades tan pequeñas respecto a la masa de mineral, entonces la contaminación, el nivel de contaminación es muy alto y hay que pensar muy bien para ver si nos metemos a este negocio o no. Pero de que hay oportunidades para estos metales en el mundo y que también hay posibles inversiones de gran envergadura, porque el Occidente está dependiendo de un único proveedor de esto que es la China, y para lograr una independencia pues se requiere diversificar las fuentes de aprovisionamiento y Bolivia puede ser una alternativa, pero hay que pensarlo muy bien, hay que definir políticas muy claras y hay que ser transparente también con la población para que no estemos generando expectativas falsas de corto plazo cuando sabemos que esto nos ha de tomar un buen tiempo materializar. Héctor, por lo tanto, por el escenario interno y externo que nos bosquejas,
tendríamos que ser no optimistas para pensar que la minería podría ser nuestro gran escenario para, de alguna manera, atenuar lo que muchos economistas dicen que la situación no va a ser de las mejores este 2024. Bueno, la minería se la compara con lo que ha ocurrido con el sector hidrocarburífero en los últimos años y lamentablemente no hay punto de comparación, porque en el sector hidrocarburífero, si bien ha habido empresas privadas que han trabajado en la explotación del recurso, se entregaba prácticamente el hidrocarburo al Estado, y era el Estado que comercializaba y que aprovechaba la mayor parte del valor de ese recurso. En cambio, en el sector minero, contrariamente a lo que dice la Constitución, los operadores extraen el mineral y se apropian del valor, lo venden, lo comercializan y lo anotan a su nombre. Y no es el Estado el que está aprovechando, es patrimonio del Estado que es transferido directamente al sector privado. Para que podamos tener un verdadero aprovechamiento del recurso mineral no renovable, hay que cambiar la política y las normas. Por ejemplo, en el caso del oro, si no se centraliza la comercialización, ahí estamos perdidos. Si es que no se hace cumplir a las organizaciones que están explotando el oro las normas que tenemos de pagar una regalía del 7%, de pagar el impuesto a las utilidades del 37,5%, no se cumplen estas normas, el aporte debe ser mínimo. Si quisiéramos hacer que la minería sea el sostén alternativo a nuestra economía, tenemos que cambiar varios aspectos, no solamente normativos, sino de política y de actitud de los operadores, pero también de aquellos que controlan la operación. Héctor, muchísimas gracias por la amabilidad para intentarnos explicar o explicarnos en este caso de qué opciones nos da la minería para intentar entender de cuáles podrían ser nuestras bases para enfrentar la situación económica que tiene como horizonte este 2024. Un abrazo, muchísimo éxito, gracias. Muchísimas gracias y feliz año 2024 para ti, todas las personas que trabajan en el canal y las personas que nos están viendo y escuchando. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, el ingeniero metalúrgico, en este caso Héctor Córdoba, dándonos estas explicaciones, estos criterios sobre la minería.